Bienvenidos, queridos oyentes, a otro intrigante caso del gran Hercule Poirot. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Nos encanta leerte en los comentarios, así que no dudes en escribirnos. Ahora relájate, quizás con una taza caliente en la mano, y que comience el misterio. Fue una fresca mañana de principios de primavera cuando Poirot y yo nos encontramos descendiendo al tranquilo pueblo costero de Palmyre Bay, un lugar encantador ubicado entre los acantilados azotados por el viento de Cornualles. Habíamos llegado, aparentemente, para descansar, o mejor dicho, y había venido a descansar. Poirot, como siempre, tuvo una interpretación diferente. «Amigo mío», dijo, ajustándose la línea perfectamente recta de su bigote, mientras el coche de alquiler giraba hacia el camino de grava de la casa de huéspedes Windermere. No es solo el cuerpo el que necesita reposo. Es el cerebro, las pequeñas células grises. Y ellos, Hastings, ya es hora de que cambien de escenario. La casa de huéspedes, propiedad de una amable viuda llamada señora Weatherby, tenía vistas al mar. Sus ventanas daban al sol de la mañana y una brisa débil y salobre llevaba el olor a sal y algas por el aire. El silencioso batir de las olas y el lejano grito de las gaviotas parecían prometer exactamente el tipo de paz que ambos necesitábamos. Aún así, no pude evitar notar la inquietud de Poirot, incluso mientras desempacamos. Inspeccionó la habitación, se aseguró de que sus corbatas estuvieran dispuestas en meticuloso orden y declaró con satisfacción que las sillas eran respetuosamente simétricas. Sin embargo, sus dedos tamborileaban distraídamente en el alféizar de la ventana mientras contemplaba el mar gris. «Hay algo en la costa inglesa, mon ami», murmuró. «Algo que esconde secretos bajo su quietud». En ese momento no pensé nada al respecto. Poirot se mostraba a menudo filosófico en esos momentos más tranquilos. No podría haber imaginado entonces que este pueblo adormecido, tan lleno de encanto y calma, pronto le presentaría un enigma tan escalofriante y extraño como cualquiera de los que habíamos encontrado. La mañana siguiente amaneció despejada y sin viento, algo raro en Cornualles. Dimos un paseo después del desayuno, Poirot con su inmaculado traje gris y su bastón golpeando los adoquines. Recuerdo sentirme bastante cohibido a su lado con mi chaqueta de tuid marrón y mis zapatos desgastados. Uno nunca parece sereno al lado de Hércules Poirot. Pasamos por el sendero que bordea el acantilado y descendimos al corazón del pueblo, donde el campanario de la iglesia de Santa Winifreda se alzaba como un centinela sobre los tejados. Fue entonces cuando lo escuchamos, el repique de la campana de luto. Una, dos, tres notas solemnes flotaron en el aire, con ecos en la quietud que siguió. Algunos aldeanos se detuvieron en la calle. Una mujer jadeó y se santiguó. Incluso Poirot se detuvo a medio paso e inclinó la cabeza. «La campana de luto», dije. «Debe haber una muerte en el pueblo». Los ojos de Poirot se entrecerraron. «Y sin embargo, Hastings, ¿no observas algo peculiar?». Hizo un gesto hacia los rostros que nos rodeaban. Confusión, inquietud, susurros. Un hombre salió de la panadería y miró hacia la iglesia con el ceño fruncido. Otro sacudió la cabeza y murmuró: «Nadie ha muerto. Hoy no». La propia señora Weatherby llegó apresuradamente por el camino cuando regresábamos a la casa de huéspedes. «Lo más extraño», nos dijo. «No hay ningún funeral programado. Nadie ha enfermado. Y sin embargo, sonó la campana. No ha sucedido así en años, y no sin causa». Poirot no dijo nada al principio, pero noté cómo se acariciaba la barbilla y sus ojos brillaban con algo que parecía sospechosamente interés. Hastings dijo en voz baja: «¿Crees que las campanas suenan solas?». Solté una breve carcajada. «Por supuesto que no». «Yo tampoco», respondió. «Lo que lo hace aún más curioso, ¿n'est-ce pas?». Al mediodía, todo el pueblo bullía de especulaciones.
La campana que sonó sin motivo había despertado algo antiguo en los corazones de los aldeanos, una inquietud más antigua que la razón. Escuchamos conversaciones entre dientes mientras tomaban tazas de té, comentarios apresurados intercambiados cerca del puesto del carnicero. «Dicen que es un presagio», susurró una mujer cuando pasábamos. «Mi abuela me dijo, si suenan las campanas de luto cuando no ha pasado ningún alma, significa muerte. Voluntad ven dentro del día». «Basura», dijo su compañero. «Cuentos de viejas. Probablemente solo sea una broma o alguna cuerda suelta en el campanario». Pero observé que a Poirot le había cogido de pronto un gusto por la iglesia de Santa Winifred. Esa tarde sugirió que regresáramos allí, recorriendo el perímetro del cementerio y deteniéndonos debajo del campanario. «Hastings», dijo en voz baja, «esto no es simplemente folclore. Hay una intención detrás de esta campana, de eso estoy seguro». «¿Intención?», yo pregunté. «¿Crees que alguien tocó deliberadamente para asustar al pueblo?». Golpeó ligeramente con su bastón una lápida erosionada. «Tal vez. O tal vez la campana sonó como advertencia, no para el pueblo, sino para un hombre. Entonces una ráfaga fría atravesó el cementerio y no pude evitar estremecerme». «Me gustaría que no dijeras cosas así», murmuré. «Mais non mon ami», dijo Poirot con una leve sonrisa. «Simplemente escucho lo que ya se susurra, solo que más atentamente que la mayoría». Me reí, pero esa noche, mucho después de que regresáramos a la casa de huéspedes, me encontré esperando de nuevo el timbre, y preguntándose qué, o OMS, podría pasar factura para el próximo. Poco después de cenar, mientras estábamos sentados junto al hogar bebiendo té tibio, llamaron a la puerta de la casa de huéspedes. La señora Weatherby apareció, nerviosa, anunciando que un caballero deseaba hablar con Monsieur Poirot. El hombre que entró rondaba los 50. Era alto, delgado y sereno, como suelen ser los abogados. Su traje oscuro tenía un leve rastro de sal marina y llevaba una cartera de cuero bajo el brazo. Su expresión, sin embargo, delataba algo menos sereno. «Señor Poirot», comenzó, asintiendo brevemente. «Mi nombre es Edgar Penhaligón. Soy el abogado local aquí en Polmear Bay». Poirot inclinó cortésmente la cabeza. «Por favor, señor, siéntese. Creo que no tiene la costumbre de hacer visitas sociales a esta hora». Penhaligón vaciló antes de sentarse en la silla de enfrente. «No, señor, tampoco molesto a menudo a los extraños, pero el suceso de esta mañana me ha impulsado a reconsiderar un asunto que había descartado previamente». Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo del pecho. Me incliné hacia adelante, curiosa, mientras se lo entregaba a Poirot. Escritas con letra irregular estaban las palabras: «Oiréis doblar las campanas por los vivos». «Recibí esto ayer», dijo Penhaligón en voz baja, sin nombre, sin remitente, solo eso. La expresión de Poirot no cambió en lo más mínimo, pero por el leve entrecerramiento de sus ojos supe que se había despertado su interés. «Y esta mañana sonó la campana», continuó Penhaligón, sin causa. Poirot golpeó la nota con un dedo delgado. «Un mensaje muy curioso, señor. No es una amenaza, sino una profecía, y esos son los más peligrosos de todos». «Pensé que era una tontería», dijo Penhaligón, «pero ahora temo que alguien quiera hacerme daño». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «Entonces veamos, señor, si la profecía termina aquí, o si no ha hecho más que empezar». Después de que Penhaligón se marchara, dejando la ominosa nota al cuidado de Poirot, permanecimos en silencio por un momento. Afuera se había levantado viento, haciendo vibrar los cristales de las ventanas de la casa de huéspedes, como una sutil advertencia propia. «Bueno», dije finalmente, tratando de sonar más ligero de lo que me sentía. «Seguramente esa nota fue alguna broma elaborada. Siempre hay supersticiones en los lugares rurales. Alguien se está riendo a su costa». Poirot no levantó la vista. Estudió el papel una vez más
girándolo delicadamente entre sus dedos. No, Hastings, dijo lentamente. Una broma se deleita en ser descubierta. Es ruidosa, busca atención, pero esto... Levantó el papel. Esto es silencioso. Es un susurro. Y cuando un susurro hace que un hombre tema por su vida, debemos escuchar con atención. Fruncí el ceño. ¿De verdad crees que alguien envió eso para aterrorizarlo? Poirot esbozó una leve sonrisa. Mais oui, no para divertir, sino para perturbar, para control. El miedo es un arma, mon ami, y alguien la ha empuñado con mucha habilidad. Dobló el papel y lo guardó en su bolsillo interior. Creo que esta noche no dormiremos tranquilos, murmuró. Y mañana, quizá Polmiar Bay tampoco despierte fácilmente. La mañana llegó temprano, acompañada por un golpe en la puerta de la casa de huéspedes que nos sacó a ambos del sueño. La voz de la señora Weatherby tembló cuando llamó a las escaleras. «Señor Poirot, el inspector Lauder pregunta por usted. El señor Penhaligon ha sido encontrado. Muerto». Nos vestimos apresuradamente y nos abrimos paso por las calles cubiertas de niebla hasta la casa de Penhaligon, una estrecha mansión de piedra que se alzaba precariamente al borde de los acantilados. El inspector, un hombre de mejillas rubicundas, labio superior rígido y modales sensatos, nos recibió en la puerta. «Habitación cerrada», murmuró. «No hay señales de entrada forzada. Traumatismo por fuerza contundente. No hay testigos. Malditamente extraño». El estudio estaba en perfecto orden. Penhaligon estaba sentado desplomado en su escritorio, con una mancha oscura floreciendo en su sien. Un pesado candelabro de latón yacía en el suelo, grotescamente fuera de lugar en una habitación por lo demás fastidiosa. Poirot permaneció en silencio durante un largo momento y luego inclinó la cabeza. «La campana dobló por los vivos, Hastings», dijo en voz baja, «y ahora por los muertos». La residencia Penhaligon se alzaba como un centinela silencioso en lo alto de los acantilados de Polmiar Bay. Una estrecha mansión de piedra con hiedra enroscada en sus antiguas paredes y estrechas ventanas que miraban al mar como ojos sospechosos. La niebla de la mañana todavía se aferraba a la costa cuando llegamos, arrojando un manto gris sobre la escena que de alguna manera parecía apropiada. El inspector Lauder nos recibió en la puerta. Era un hombre corpulento con ojos penetrantes, un apretón de manos firme y una actitud que sugería que no le importaban mucho los forasteros, y menos aún los extranjeros con bigotes encerados y zapatos puntiagudos. Aún así, saludó cortésmente a Poirot, aunque con una pizca de escepticismo. «El arma homicida parece ser ese candelabro», gruñó. La habitación estaba cerrada con llave por dentro. El ama de llaves lo encontró esta mañana después de que no bajó a desayunar. No hay señales de disturbios, no hay entrada forzada. Poirot miró hacia la casa. Un hombre muere en silencio, encerrado, sin lucha y sin señales de entrada. No es un crimen pasional, inspector. Es un crimen de orquestación. Lauder soltó una breve carcajada. Esa es una forma de decirlo. Entramos. El interior de la mansión hacía juego con su exterior, oscuro, mohoso, con papel tapiz descolorido y cortinas pesadas que dejaban pasar poca luz. Los muebles estaban ordenados y las alfombras gastadas pero limpias. Nada, a primera vista, parecía fuera de lugar. Pero Poirot, por supuesto, notó lo que la mayoría no notaba. «Observa, Hastings», dijo, deteniéndose en el vestíbulo de entrada, «que en el paragüero caben 3 paraguas, pero solo 2 están mojados. Anoche llovió. Alguien llegó a casa, o no regresó». Parpadeé. «¿Crees que alguien salió de casa durante la noche? O tal vez nunca regresaron», respondió enigmáticamente. La voz de una mujer llegó por el pasillo. «Inspector Lauder, ¿debo traer más té?» Nos volvimos y vimos una figura esbelta y elegante, deslizándose hacia nosotros con una bata de seda
de color verde intenso. Señora Eloís Peñaligón. Su cabello oscuro estaba recogido con una precisión despiadada, y su rostro, aunque joven, era ilegible. «Lo siento», dijo con fría compostura. «Has venido por mi marido». Poirot hizo una reverencia. «Señora, soy Hércules Poirot. Estoy aquí para encontrar la verdad». Ella sonrió, pero no había calidez en ella. «Entonces ya debes saber que la verdad rara vez se encuentra en casas como esta». Nos condujeron al estudio, una habitación modesta y llena de libros en la parte trasera de la mansión, con vistas a los acantilados escarpados y al mar turbulento. El aire estaba tranquilo, casi reverente, como si la habitación misma aún no hubiera aceptado el hecho de la muerte. Edgar Penhaligón estaba sentado desplomado sobre su escritorio, con las gafas torcidas y una mancha carmesí en la sien, estropeando un semblante que por lo demás era pacífico. A su lado, sobre la alfombra, había un pesado candelabro de latón. Su peso y su borde afilado lo convertían en un arma tremendamente eficaz. «La causa de la muerte parece obvia», dijo Lauder, señalando la herida. «Traumatismo contundente en el cráneo. No hay huellas dactilares en el candelabro. Puerta cerrada, ventanas cerradas, cortinas corridas. No hay otra forma de entrar o salir». Poirot se acercó al cadáver con gran delicadeza, con las manos entrelazadas a la espalda y los ojos escudriñando no solo el cadáver, sino también los muebles, la luz y las sombras de las paredes. Finalmente asintió una vez y luego centró su atención en las ventanas. «De hecho, están atornillados», murmuró. «Pero desde dentro. Curioso». Se acercó a la puerta y examinó la cerradura. Un solo ojo de cerradura. La llave todavía estaba dentro cuando entró el ama de llaves, ¿no? Lauder asintió. «Así es. La abrió con la llave de repuesto. No había sido tocada». «Entonces debemos preguntarnos», dijo Poirot, «¿por qué un asesino se tomaría la molestia de montar una escena en la que se encerraba a alguien, a menos que fuera para que la muerte pareciera imposible?» Fruncí el ceño. «Pero es imposible. Nadie podría haber entrado sin irrumpir». «Exactamente, Hastings», dijo Poirot con un brillo en los ojos. «Por eso debemos asumir que lo que parece imposible es, de hecho, el resultado de una ilusión muy deliberada». Rodeó el escritorio y señaló una mancha en el suelo debajo de las cortinas. «¿Ves esta marca, mon ami? Se levantó polvo, pero no hay huellas. Alguien buscó detrás de la cortina, tal vez para cerrar la ventana, después de que se realizó el acto». Lauder parecía escéptico. «¿Y cómo habrían llegado afuera, de nuevo?» Poirot se limitó a sonreír. «Ah, inspector, esa es la pregunta que debemos responder. Pero no lo olvidemos. Cuando todo parece cerrado, hay que buscar la puerta que nadie más ve». Miré la habitación una vez más. Parecía absolutamente normal. Y, sin embargo, como siempre, las pequeñas células grises de Poirot ya estaban avanzando, desenredando lo imposible con una facilidad enloquecedora. Poco después de que el médico retirara el cadáver y el inspector Lauder fuera a Streatham a entrevistar al personal de la casa, Poirot comenzó su característico, delicado pero devastador, proceso de entrevistas. Yo, como siempre, me quedé al margen, desempeñando mi modesto papel de confidente, observador y, en ocasiones, voz del público levemente desconcertado. Nuestro primer sujeto fue la señora Eloís Peñaligón. Se había quitado la bata de seda y se había puesto una elegante blusa de crepé negra y una falda larga. Sus ojos, fríos e ilegibles, se encontraron con los de Poirot con inquietante firmeza. «Debe perdonar que no llore, Monsieur Poirot», dijo mientras nos sentábamos en el descolorido salón. «Pero Edgar y yo nos habíamos acostumbrado a vivir vidas separadas bajo el mismo techo». Poirot hizo una leve reverencia. «El dolor, señora, es como el perfume. Se aplica de manera diferente en cada persona. Algunos eligen lavanda, otros no usan nada en absoluto». Ella no dijo nada.
Solo lo miró con una leve y practicada sonrisa. «¿Puedo preguntarle, señora, dónde estuvo usted anoche entre las 10 y las 6? «En la cama», respondió ella con calma. «Tomo un sedante por las noches. El doctor Crowther me lo receta. Me ayuda con los nervios». Poirot asintió. «¿Y nadie te vio después de que te jubilaste?» Number cerré la puerta, corrí las cortinas y no me levanté hasta que el ama de llaves llamó esta mañana. «Veo». Poirot cruzó las manos. «Merci, señora. Por ahora». Julian Penhaligon fue una historia completamente diferente. Edgar, hijo de un matrimonio anterior del que estaba separado, llegó tarde esa mañana desde la posada del pueblo, ventoso y desaliñado, con la voz teñida de irritación. «No he hablado correctamente con mi padre en 3 años», dijo, descansando frente a nosotros con su chaqueta arrugada. «No desde que se casó con ella». Arrojó su cigarrillo en dirección a la puerta. La mirada de Poirot se agudizó. «Sin embargo, ¿has regresado ahora?» «Me llamó», dijo Julián. «Una carta decía que quería discutir algo urgente y legal. Vine, ¿no? ¿Y dónde estuviste anoche?» «En la posada, dormido. Pregúntale al propietario». Poirot tomó una pequeña nota en su libro. «Por supuesto». Luego conocimos a la doctora Alice Crowther, una mujer de unos 40 años con un firme apretón de manos y zapatos cómodos. Parecía desgastada pero honesta. «Le advertí a Edgar», dijo. «Estas últimas semanas se estaba volviendo paranoico, saltando hacia las sombras, convencido de que alguien lo estaba observando». «¿Y creíste que lo estaban vigilando?», preguntó Poirot amablemente. Ella dudó. «Pensé que estaba perdiendo el control». «¿Y dónde estuviste anoche?» «Hice mis rondas finales a las 10 y me fui a casa. Solo. Me temo que mi gato puede responder por mí». Finalmente nos llevaron a la iglesia, donde el canónigo Redmayne estaba cerca del campanario, con su túnica clerical cubierta de tiza y hollín. «¿Quiere hablar de la campana, señor Poirot?» «De hecho, mon père, ¿llamaste?» «Por supuesto que no. Esta mañana encontré la cuerda cortada. Había sido manipulada». Los ojos de Poirot se iluminaron. «¿Manipulado? ¿Por quién crees?» Redmayne parecía preocupada. «La campana no ha sonado incorrectamente en décadas, pero me temo que no fue un accidente. Alguien deseaba que sonara. Alguien que entiende cómo esas cosas afectan a un lugar como este». Poirot miró la campana, recortada contra el cielo pálido. «Sí, canónigo. Tocar una campana por los vivos es poner en marcha algo más poderoso que la superstición. Es declararse culpable, incluso antes de que el crimen haya ocurrido». Esa tarde, mientras los aldeanos se mantenían alejados de la mansión y el personal susurraba en los rincones, Poirot pidió que echáramos un segundo vistazo al estudio de Edgar Penhaligon. Fue entonces cuando encontramos la primera pista. Un borde chamuscado de pergamino en la chimenea, todavía ardiendo débilmente. «No es un borrador de testamento», reflexionó Poirot, sacándolo con su pañuelo, «sino algo personal. ¿Ves la letra? Es menos formal, menos legal». Julian entró en la habitación mientras Poirot examinaba las cenizas. Se quedó paralizado por un momento y luego se encogió de hombros. «Cartas viejas», dijo. «Cosas que escribió cuando peleábamos. Nada importante». «¿Y sin embargo los quemaste hoy?» «No pensé que serían útiles para nadie». Poirot esbozó una leve e ilegible sonrisa. «Al contrario, señor Julian, el pasado es a menudo la clave del presente». Cuando Julian salió de la habitación, Poirot se agachó para examinar algo justo debajo de la cama de la habitación de invitados, al otro lado del pasillo, un pañuelo ensangrentado, medio metido en el suelo. «Es curioso», murmuró. «Una cosa que se deja caer fácilmente, pero que se coloca donde no se pueda encontrar demasiado pronto». «Alguien debe haberse lastimado durante la noche», dije. «¿O fue el del asesino?» «Oh», respondió Poirot. «¿Tenía la intención de sugerir precisamente eso?»
Antes de que pudiera responder, Poirot regresó al estudio y empezó a abrir cajones con el cuidado de un conservador de museo. De debajo de una carpeta de documentos legales, sacó una segunda nota doblada. La muerte no es el final, solo el comienzo. Le dio la vuelta a la nota, sin firma, sin marca, solo la misma letra espeluznante e inclinada del mensaje anterior. Una amenaza, dije con gravedad. Otro. «Uy», dijo Poirot en voz baja. «¿Pero a quién?» Este lo escondió Edgar, mientras que el otro lo mostró. Curioso, ¿no? Los pedazos se amontonaban ahora, como fragmentos de un espejo hecho añicos. Una carta quemada, un paño ensangrentado, 2 notas siniestras y un hijo demasiado ansioso por destruir el pasado. Sin embargo, nada de eso parecía encajar del todo. Poirot permaneció en silencio durante algún tiempo, con las manos cruzadas y la mirada distante. «Demasiadas pistas», dijo finalmente. Y cuando hay demasiadas pistas, Hastings, a menudo significa que una de ellas no es una pista en absoluto, sino un señuelo. A media tarde, la mansión se había vuelto más tranquila, aunque la tensión dentro de sus muros solo se había profundizado. El ama de llaves se movía en silencio, las cortinas permanecían medio corridas, y el aire se sentía denso con esa especie de inquietud que solo los muertos pueden dejar atrás. Poirot, siempre preciso, se había retirado una vez más al estudio, esta vez examinando no el cadáver, sino el escritorio que había pertenecido a Edgar Penhaligon. Su contenido era escaso, unos cuantos libros de contabilidad legales, una pluma estilográfica con plumín de oro y un cajón cerrado con llave que, según insistía el ama de llaves, siempre había permanecido privado. ¿Bloqueado?, pregunté, observando a Poirot recuperar su pequeña caja de cuero con herramientas con una calma enloquecedora. «Mais oui», murmuró, «pero no por mucho tiempo». Con un delicado giro de muñeca, produjo un suave hacer clic, y el cajón se abrió. Dentro había un sobre vacío con el sello de un abogado, con el lacre roto. Debajo, solo una hoja de papel secante y un clip. ¿Vacío? Fruncí el ceño. Eso no puede ser correcto. ¿No se mencionó un Nuevo Testamento? Así es, dijo Poirot, estudiando el papel secante. Se informó que el señor Penhaligon convocó a su abogado para redactar un Nuevo Testamento la semana pasada. Parece que lo recibió. Tal vez incluso lo firmó. Pero ya no está. Poirot golpeó pensativamente el sobre. O escondido, o destruido. Julian entró en la habitación mientras estábamos allí. Se dio cuenta de inmediato del cajón abierto. «Ya estamos revisando sus cosas, ¿verdad?» Poirot se volvió hacia él con dulzura. «Señor, ¿sabía usted que su padre tenía la intención de modificar su testamento?» Julián se burló. Él siempre amenazó con hacerlo. Dijo que me dejaría fuera, pero nunca lo hizo. Dudo que haya cumplido esta vez tampoco. «¿Qué pasa con Eloís?», yo pregunté. «¿Heredaría ella?» El labio de Julian se torció. Si se saliera con la suya, sí, pero dudo que incluso ella sepa lo que hizo con esa maldita cosa. Poirot hizo una leve reverencia. Eso es lo que debemos descubrir. Más tarde, el doctor. Crowther confirmó que Edgar efectivamente había mencionado un cambio en su testamento. Dijo que era borrón y cuenta nueva, le dijo a Poirot. Quería que todo se manejara de manera diferente. Dijo que había cometido errores antes. Errores, misterios. Las promesas ahora están encerradas dentro de un sobre sin nada dentro. O tal vez, como insinuó Poirot, algo había estado allí, pero se lo habían llevado. Y en esta casa, donde cada coartada parecía construida y cada emoción cuidadosamente racionada, comencé a preguntarme si el testamento perdido era simplemente otra mala dirección o la clave de todo. Era casi la hora del té cuando llegó el último visitante del día. Un hombre con una cartera de cuero, un par de gafas redondas y el aire de alguien a quien no le gustaba dar noticias desagradables. Su nombre era el señor Hartwell, un abogado de Truro, citado el día antes de la muerte de Edgar Penhaligon.
Nos reunimos una vez más en el salón. La señora Eloise Penhaligon estaba sentada con las piernas cruzadas, bebiendo delicadamente una segunda taza de té. Julian se apoyó contra la chimenea, con los brazos cruzados. El canónigo Redmayne estaba de pie cerca de la ventana, con las manos entrelazadas en oración silenciosa. El señor Penhaligon me pidió que entregara un documento, comenzó Hartwell. Lo firmó en mi presencia hace 3 días. ¿Te refieres al Nuevo Testamento?, interrumpió Julián. Hartwell asintió una vez. Sí, el señor Penhaligon me ordenó que archivara la versión anterior como nula y la reemplazara con el nuevo documento, que insistió en que se mantuviera confidencial hasta después de su muerte. Encantador, murmuró Eloise. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y los términos de este Nuevo Testamento, señor? Hartwell se ajustó las gafas y miró el sobre que tenía en las manos. Son inusuales. Abrió el documento y leyó. Yo, Edgar James Penhaligon, por la presente revoco todos los testamentos y voluntades anteriores. Dejo la totalidad de mi patrimonio, propiedades, participaciones financieras y todas las posesiones, a una entidad conocida como el Fideicomiso de la Costa Plateada. Hubo silencio. ¿Qué diablos es eso?, soltó Julián. Nunca había oído hablar de esa organización benéfica. Ciertamente no está registrado en Cornwall, dijo Hartwell. He intentado investigar más a fondo, pero la dirección indicada parece ser un buzón de correos en Londres, y no se nombra ningún fideicomisario. Déjame ver eso, dijo Eloise bruscamente, levantándose para agarrar la página. Sus ojos recorrieron el párrafo con creciente incredulidad. Poirot la observó con silenciosa fascinación. Julian se rió sin humor. Así que él hizo: excluyamos a todos, pero no a ella. Le aseguro que no sé nada sobre este fideicomiso, dijo fríamente Eloise, devolviéndole la página a Hartwell. Si Edgar quería insultarnos a todos desde más allá de la tumba, ha hecho un trabajo maravilloso. ¿Pero por qué haría eso?, pregunté desconcertado. ¿Qué clase de hombre cede todo a una organización sin rostro? Un hombre que teme a alguien cercano a él, dijo Poirot en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él. No firma con generosidad, continuó, sino con desesperación. No confía en nadie, y por eso deja su riqueza a lo invisible, creyendo tal vez que lo invisible no lo traicionará. Hartwell parecía incómodo. Si nadie puede probar que el fideicomiso existe, el patrimonio puede congelarse. Eloise palideció, solo por un momento. Julián apretó los puños. Poirot se levantó y se sacudió una imaginaria mota de polvo de la manga. Señores, señoras, dijo con tranquila certeza, todavía no sé OMS creé el Silver Shore Trust, pero creo que sé por qué. Y cuando se descubra la verdad, todos veréis. La campana dobla no por los vivos ni por los muertos, sino por los culpables. Y dicho esto, se dio vuelta y salió de la habitación, dejándonos a todos en un silencio atónito. Fue a la mañana siguiente, bajo un cielo todavía cargado de niebla de cornualles, cuando Poirot pidió hablar en privado con Eloise Penhaligon una vez más. Nos recibió en el solarium, una elección extraña, pensé, para una viuda que apenas llevaba un día de luto. Los paneles de cristal emitían un ligero vapor desde el interior, y ella estaba sentada entre las orquídeas en macetas como una figura esculpida en mármol. Confieso que la encontré ilegible, y ese solo hecho me inquietaba. Aunque habló en tonos mesurados y ofreció todas las frases correctas, su aplomo frío y su sutil desprecio hacia el carácter rústico del pueblo traicionaron algo menos esperado. Ella no lloró. Ella no tembló. Ella simplemente existía en un estado de perfecta y escalofriante compostura. «Debo disculparme, Monsieur Poirot», dijo, levantando una delicada taza de té de porcelana. «La mansión no es muy adecuada para una compañía prolongada. Edgar siempre prefirió la soledad. Yo también».
La soledad, señora, dijo Poirot suavemente. Puede ser un bálsamo o una prisión. Me pregunto cuál fue para usted. Ella soltó una risa ligera, casi divertida. Dependía del día. Poirot se acercó a la ventana, dándole la espalda. El difunto señor Penhaligon no era un hombre fácil, ¿no? ¿Guardaba muchos secretos, incluso de su esposa? Difícilmente lo llamaría traición, respondió ella. Él simplemente me veía como un adorno. Edgar opinaba que a las esposas solo se les escuchaba cantando. Me aclaré la garganta. ¿Y qué hay de esto? ¿Fideicomiso de la Costa Plateada, señora? Ella no parpadeó. Te lo dije ayer. Nunca había oído hablar de eso. Entonces Poirot se volvió, con ojos penetrantes pero educados. Sin embargo, el nombre no le sorprendió cuando Monsieur Hartwell lo leyó en voz alta. Era absurdo, respondió ella. Todavía lo es. Poirot asintió. Por supuesto, los absurdos a menudo esconden grandes verdades, como el tañido de una campana sin cadáver. Entonces algo pasó por su expresión. Un destello, tal vez. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té, y luego se relajaron. Poirot, como siempre, se dio cuenta. Él notó todo. Supongo, dijo finalmente, sospechas que asesiné a mi marido. Sospecho, señora, dijo con teatral suavidad, que está usted no el tipo de mujer que llora de forma convencional, y esa, tal vez, sea su tragedia. Ella lo miró con algo casi parecido a la lástima. Es posible que descubra que está persiguiendo fantasmas, Monsieur Poirot. No valía la pena matar a mi marido. Poirot hizo una pequeña reverencia. Pero, señora, alguien no estuvo de acuerdo. Cuando salimos de la habitación, no pude quitarme la impresión de que Eloise no había sido cuestionada sino puesta a prueba, y había pasado con una facilidad inquietante. Sin embargo, observé que Poirot permanecía inusualmente silencioso. Lo rompí cuando llegamos al pasillo. Ella es fría como el hielo. Sí, murmuró Poirot, pero el hielo, amigo mío, puede quemar. Julian Penhaligon no era un hombre que reprimiera las emociones. Si Eloise parecía una estatua tallada en elegancia e indiferencia, Julian era su opuesto caótico, valiente, ruidoso y encantadoramente directo. Lo encontramos en el jardín trasero de la mansión, fumando furiosamente sin parar, junto a la pared que daba al mar. No nos saludó. Simplemente arrojó su cigarrillo a medio fumar al césped y dijo: «¿Entonces, ya encontraste al fantasma?» «Los fantasmas rara vez dejan evidencia tan tangible», respondió Poirot, «y sin embargo, tienden a persistir, en los corazones, en las reputaciones y en los legados familiares». Julián resopló. «Suenas como mi padre». «Díganos, señor», dijo Poirot, «¿por qué regresó después de todos estos años?» Julián se metió las manos en los bolsillos. «Porque me lo pidió. Me escribió a Francia. Dijo que tenía algo importante que decirme. Asuntos legales. Pensó que tal vez quería hacer las paces». «¿Lo hizo?», yo pregunté. Julián apartó la mirada. «En realidad no. Divagó sobre testamentos, fideicomisos y arrepentimientos. Pero nunca dijo lo que lamentaba. Simplemente siguió mirándome como si estuviera esperando que yo dijera algo». Poirot enarcó una ceja. «¿Y tú?» «Finalmente, le dije que podía guardar su dinero si eso era lo que estaba tratando de usar para comprar el perdón». Salió. Regresó a la posada. Poirot asintió, contemplativo. «¿Tu padre no fue un hombre amable contigo?» Julián se rió amargamente. «¿Amable? Me envió a un internado a las 8, me escribió 2 veces al año y se casó con una mujer más joven que yo, solo para fastidiar la memoria de mi madre. Y sin embargo», dijo Poirot en voz baja, «usted vino cuando él llamó». Julián levantó la vista bruscamente. Él todavía era mi padre. Fue entonces cuando me di cuenta de la crudeza detrás de la ira, un dolor que no es fácil de etiquetar o mostrar. No estaba de luto con lágrimas, sino con resentimiento, con palabras no resueltas que ya no podían pronunciarse.
Discutiste esa noche, dijo Poirot. Julián no lo negó. Me acusó de desperdiciar mi vida. Le dije que preferiría apostar en Montecarlo que pudrirme aquí. Dijo que alguien más heredaría si yo no regresaba a casa. La expresión de Poirot no cambió, pero pude ver los engranajes zumbando detrás de sus ojos tranquilos. ¿Alguien más? Repetí. ¿Dijo quién? Julián negó con la cabeza. Number solo dije, no eres el único Penhaligon que queda con sangre en las venas, sea lo que sea que eso signifique. El ceño de Poirot se arrugó ligeramente. Tal vez no habló de linaje, sino de venganza. Julián frunció el ceño. Me estás perdiendo. Poirot ofreció una rara sonrisa. En absoluto, es simplemente que usted, señor, es un hombre atormentado por un padre, y los hombres atormentados a menudo olvidan cuidar sus espaldas. Cuando nos dimos vuelta para irnos, Julian nos llamó. Por si sirve de algo, no lo maté. Poirot no se volvió. Eso, señor, está por verse. Encontramos a la doctora Alice Crowther paseando afuera de la enfermería de la cabaña, con las mangas arremangadas y su expresión fija en una mezcla de fatiga y preocupación. Parecía como si no hubiera dormido bien en días, aunque, teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, no podía culparla. Estaba a punto de preparar un poco de té, dijo enérgicamente, aunque no me parece usted la clase de hombre que se conforma con nada menos que la perfección, Monsieur Poirot. Es usted muy amable, doctor, respondió Poirot con una cortés reverencia. Pero hoy solo pido su recuerdo, no su hospitalidad. Nos indicó que entráramos y nos condujo a una pequeña habitación, modestamente amueblada con estantes de libros de medicina y un leve olor a antiséptico flotando en el aire. Tomamos asiento y Poirot empezó. Dígame, señora, usted era cercana al señor Penhaligon, ¿n'est-ce pas? Conocía a Edgar desde hacía años, dijo, cruzándose de brazos. Aunque difícilmente diría que somos cercanos en el sentido emocional. Él confiaba en mí como su médico, y más recientemente comenzó a confiarme cosas que no me sentaban bien. Poirot ladeó la cabeza. ¿Quieres decir la paranoia? Ella asintió. Pensó que alguien lo estaba mirando. Dijo que escuchó cosas. Puertas cerrándose cuando no había nadie allí. Susurros en las escaleras. Al principio supuse que eran sus nervios. Edgar era un hombre orgulloso. No estaba acostumbrado a sentirse vulnerable. Me incliné. ¿Y dijo quién creía que estaba detrás de esto? Eso es todo, respondió ella. No nombraba a nadie directamente, pero seguía lanzando comentarios crípticos sobre no estar solo en la casa, incluso cuando Eloís y el personal estaban fuera. Poirot juntó los dedos. ¿Y la discusión? ¿Me han dicho que lo viste discutiendo con un extraño? Ella exhaló lentamente. Sí, 3 días antes de su muerte. Estaba caminando por el cementerio cuando vi a Edgar hablando. No, gritos, a un hombre que no reconocí. Alto, de hombros anchos y vestido con un abrigo largo. Estaban discutiendo por algo que Edgar llamó el arreglo. Eso es todo lo que escuché. ¿Y a este hombre no se le ha vuelto a ver desde entonces? No por mí. Poirot asintió solemnemente. Merci, doctor. Ha sido de gran ayuda. Cuando nos íbamos, miré a Poirot. ¿Crees que este extraño era parte de Silver Shore Trust? Poirot no respondió. Solo murmuró. Las sombras se alargan, Hastings, pero a veces no es lo que se esconde en ellas lo que debemos temer. Es lo que se esconde a plena vista. La iglesia de Santa Winifred tenía una belleza austera. Muros de piedra desgastados, bancos torcidos y una aguja que había resistido más tormentas que cualquier alma que adorara debajo de ella. Se alzaba muy por encima del pueblo como un guardián de secretos, y fue allí donde nos encontramos una vez más con el canónigo Redmayne. Nos recibió en la sacristía, con el alzacuello blanco ligeramente torcido y las manos levemente manchadas de tinta por las notas de los sermones. Sin embargo, su voz, cuando habló,
era tan clara como la campana que había provocado tanto miedo. «Has venido a preguntar por la torre», dijo, no sin crueldad. Poirot asintió. La campana sonó cuando no se había producido ninguna muerte. Luego, al día siguiente, un hombre fue asesinado. Es inusual, ¿no? Inusual y antinatural, coincidió el canónigo. Pero no es inexplicable. Se puso de pie y nos indicó que lo siguiéramos. Subimos la estrecha escalera hasta el campanario, donde la gran campana de hierro colgaba silenciosamente, y su cuerda descendía a través del suelo hasta la oscuridad de abajo. «Fue cortado», dijo el canónigo, señalando el final. «Limpiamente, no deshilachado ni desgastado, como si alguien con una hoja afilada lo hubiera cortado a propósito». Poirot estudió la cuerda y luego siguió su camino hacia un conjunto de poleas antiguas. ¿Se podría tocar la campana desde abajo si la cuerda estuviera intacta? Sí, pero una vez cortado, solo hay una manera de llamarlo. Hastings, siempre ansioso, dijo: ¿Alguien subió al campanario y lo hizo sonar manualmente? Exactamente, dijo Redmayne. Hay un mecanismo, una palanca de hierro detrás de la campana. Puedes usarla para golpear 1, 2 veces, cuantas veces quieras, pero tendrías que estar aquí arriba para hacerlo. ¿Y nadie vio a nadie entrar a la iglesia esa mañana?, preguntó Poirot. No que yo sepa, pero rara vez está cerrada. Cualquiera podría haber entrado durante la noche. Poirot contemplaba el pueblo desde la estrecha ventana del campanario. Una campana tocada por la mano humana. No es destino, no es accidente. Intención. Eso lo cambia todo. ¿No es así? El canónigo Redmayne bajó la voz. «Monsieur Poirot, he servido en esta parroquia durante 40 años. He oído confesiones de cosas terribles, pero nunca he temido la campana misma. Hasta ahora». Poirot apoyó suavemente una mano sobre la barandilla de madera. «No temas a la campana, mon père. Teme solo a la mano que la mueve». A última hora de la tarde, Poirot se había encerrado en el salón con una taza de chocolate caliente, meticulosamente preparado, y un pequeño cuaderno abierto ante él. Me senté enfrente, intentando en vano leer el periódico mientras él, pensativo, se golpeaba la barbilla con el bolígrafo. «Hastings», dijo finalmente, «examinemos no las personalidades, sino las horas». Parpadeé. ¿Las horas? Oui, porque en el asesinato, el tiempo es el testigo más cruel. Traiciona las mentiras de los hombres más rápidamente que cualquier confesionario. Dejó el cuaderno entre nosotros. Garabateadas con su letra precisa, había 3 columnas, una para el tiempo, otra para las afirmaciones de los testigos y otra marcada como contradicciones. «Ahora», dijo, «Julian Penhaligon insiste en que regresó a la posada a las 10 de la noche del asesinato». Sí, y el posadero confirmó que vio entrar a Julian alrededor de las 10:30, interrumpió Poirot. Sin embargo, el mozo de cuadra jura que vio al señor Julian caminando por el sendero detrás de la mansión alrededor de la medianoche. Y el mozo de cuadra, Hastings, no tiene motivos para mentir. Eso no significa que Julian mató a su padre. Number pero hace. Quiero decir que Julian mintió, y eso significa que debemos preguntar por qué. Señaló otra línea. La campana de la iglesia sonó exactamente a las 6 de la mañana. El médico confirma que Edgar murió entre las 5:30 y las 6:15. Ahora, dígame, ¿qué hombre muere al mismo tiempo que doblan las campanas, a menos que fuera intencionado? Abrí la boca y luego la cerré. ¿Crees que la campana fue cronometrado? ¿Coincidir con el asesinato? ¿O para precederla? La nota decía: «La campana doblará por los vivos». Quizás la campana no fue una reacción a la muerte, sino el heraldo de la misma. Un escalofrío me recorrió. Poirot sonrió levemente. También debemos señalar que la señora Eloise Penhaligon afirmó estar dormida, y nadie cuestionó esto. Pero, ¿quién confirma su sueño? ¿Quién confirma el sueño de alguien?
Dijo que tomó un sedante. Ah, dijo Poirot, y ahora vemos la línea de tiempo no como una línea, sino como un hilo enredado. Coartadas que se doblan bajo presión, acciones que no se ajustan a la hora, y un crimen cometido no en el caos, sino con la precisión de un reloj. Cerró el cuaderno con suavidad. El tiempo, amigo mío, es cómplice del asesino, a menos que lo hagamos nuestro primero. La siguiente investigación nos llevó a un detalle pequeño pero crítico, uno que Poirot no había olvidado, aunque yo casi lo había olvidado. La afirmación de Eloise Penhaligón de que había tomado un sedante la noche de la muerte de su marido. Dijo que el doctor Crowder lo recetó. Le recordé mientras regresábamos a la enfermería. De hecho, respondió Poirot, y ahora debemos confirmar si esto era verdad o una invención. La doctora Crowder nos saludó con la gracia cansada de una mujer que se encuentra en la mitad de su día de trabajo y que ya espera con ansias su final. Cuando se le preguntó sobre la receta, hizo una pausa. En el pasado le he dado a la señora Penhaligón tinturas de hierbas para dormir, dijo. Raíz de valeriana, en su mayoría. Inofensiva, suave. Pero no en las últimas semanas, no desde antes del año nuevo. ¿Nada más fuerte?, preguntó Poirot. No, y ciertamente no es ningún sedante recetado. Ella nunca solicitó tal cosa. Las cejas de Poirot se arquearon ligeramente. Entonces, si ella tomó algo para dormir la noche en que murió Edgar, aventuré, ¿no fue tuyo? El doctor Crowder frunció el ceño. No, a menos que lo haya adquirido en otro lugar. Poirot asintió graciosamente. Merci, doctor. Eso es todo lo que necesitaba. Mientras nos alejábamos, sentí la primera grieta en la coartada previamente hermética de Eloise. Ella podría haber mentido, dije. Tomé algo más, tal vez un polvo para dormir. Ah, pero la verdad, Hastings, es la siguiente. Si no existe ninguna receta y no se encuentra ninguna sustancia, entonces el sedante en sí se convierte en un fantasma conveniente, uno que ya no excusa su ausencia en la línea temporal. ¿Y si ella no estuviera dormida? Ella estaba despierta, y si estuviera despierta, Mon Ami podría actuar. Entonces me di cuenta de que el silencio y la quietud podían ser tan engañosos como el ruido y el movimiento. Eloise se había revestido de calma, una coartada de elegancia. Pero Poirot había quitado esa capa y había encontrado las sombras debajo. Esa noche dimos un paseo por el cementerio de Santa Winifred. El cielo estaba magullado por el crepúsculo y una ligera niebla se aferraba a la hierba, dando a las lápidas el aspecto fantasmal de centinelas medio enterrados. No me importa admitir que me sentí incómodo. Toda esta charla sobre campanas y presagios, dije, es suficiente para darle escalofríos a un hombre. ¿No crees que esto podría haber sido, bueno, algo más que un simple asesinato? Poirot se detuvo y contempló la silueta del campanario recortada contra la última luz del día. ¿Quieres decir sobrenatural, mon ami? Asentí, algo tímidamente. Él se rió suavemente. No, Hastings, los muertos no doblan las campanas. Los muertos no firman fideicomisos. Los muertos no mienten. Pero los vivos sí. Exactamente. Entonces se giró y su rostro de repente se volvió más serio. La campana no sonó por los muertos, dijo en voz baja, sino por la culpa. Alguien la hizo sonar para asustar, para castigar o para advertir. Me estremecí. ¿Crees que sabes quién fue? Sí, dijo simplemente. Pero aún no ha llegado el momento de la revelación. Sacó una nota de su bolsillo y me la entregó. Estaba dirigido a todos los miembros de la familia Penhaligón y contenía una sola línea. Se le solicita cordialmente que asista a una reunión en la iglesia de St. Winifred mañana por la tarde. Parpadeé. ¿Una iglesia? ¿Por qué allí? El bigote de Poirot se movió. Porque, Hastings,
Cuando uno busca revelar una verdad envuelta en sombras, ¿qué mejor lugar que debajo de la campana que tocó la mentira? La campana de St. Winifred había permanecido en silencio desde aquella fatídica mañana. Ahora, mientras el cielo se oscurecía hasta convertirse en un crepúsculo de peltre, y las velas dentro de la nave parpadeaban como llamas vacilantes, una vez más se alzaba en lo alto, un centinela silencioso, mientras el acto final se desarrollaba debajo de él. Debo admitir que la escena tenía cierta teatralidad, muy Poirot. Los bancos estaban dispuestos formando un semicírculo alrededor del presbiterio, y cada uno de los sospechosos había recibido una citación personal. Eloise Penhaligon llegó primero, envuelta en negro e irritación. Julian lo siguió, con la mandíbula apretada y las manos en los bolsillos de su abrigo. El doctor Crowther apareció a continuación, sereno pero tenso. El canónigo Redmayne, aunque claramente incómodo en el papel de testigo más que de sacerdote, tomó asiento con un suspiro reverente. Poirot, por supuesto, estaba al frente y en el centro del pasillo, su silueta proyectada dramáticamente contra la pared del fondo, por las velas del altar mayor. «Mesdames et messieurs», comenzó, y su voz resonó en la iglesia vacía como un ritual en sí mismo. «Están aquí porque uno de ustedes ha cometido un asesinato muy calculado y muy cruel. Pero antes de hablar de culpa, debemos hablar de engaño». Se giró lentamente, observando cada rostro por turno. Verá, el crimen que se cometió no fue simplemente contra Monsieur Penhaligon, sino contra la verdad misma. Y la verdad, como la campana de la iglesia sobre nosotros, no puede ser silenciada para siempre. Hastings y yo intercambiamos una mirada. Me había acostumbrado a estas actuaciones, y sin embargo, nunca dejaban de provocarme un cosquilleo en la espalda. Poirot dio un paso adelante y alzó una mano hacia el altar. «Esta mañana», dijo, «recreé los acontecimientos de aquel fatídico amanecer. La campana sonó a las 6 en punto. El señor Penhaligon murió entre las 5:30 y las 6:15. Pero la campana... la campana. No fue llamado por accidente. Tampoco fue sobrenatural. Hizo un gesto hacia arriba. Fue tocado intencionalmente, por una mano humana, una mano que no buscaba llorar a los muertos, sino convocar a ellos. El silencio que siguió fue absoluto. Poirot sonrió levemente. Y ahora, mes amis, ha llegado la hora de dejar que las sombras desaparezcan. Poirot se volvió primero hacia Julian, que se revolvía incómodo en su banco. «Monsieur Penhaligon, usted afirmó haber regresado a la posada a las 10 en punto. Pero el posadero recordó su llegada más cerca de las 10:30, y el mozo de cuadra insiste en que lo volvió a ver cerca de la mansión después de medianoche». Julián se sonrojó. «Caminé para aclarar mi mente. No podía dormir. Eso no es un delito». «No», asintió Poirot. «Pero la mentira es, y nos dice que usted tenía algo que ocultar. Sin embargo, creo que no fue un asesinato, sino miedo a las implicaciones. Usted estaba resentido con su padre», discutió. «Pero la culpa, la verdadera culpa, no camina sola en la noche. Planea, conspira. Usted, señor, no hizo ninguna de las dos cosas». Julián apartó la mirada pero no dijo nada. Poirot se volvió entonces hacia el doctor Crowther. «Y usted, señora, creo que habló con la verdad. Le advirtió a Edgar que se estaba volviendo paranoico. Lo vio discutir con un extraño, detalles que nadie más podía saber. Este no es el comportamiento de alguien que mata, sino de alguien que teme por un amigo». La doctora Crowther inclinó la cabeza en silencio. Poirot caminaba ahora lentamente, cada paso de forma deliberada. ¿El pañuelo ensangrentado? Qué toque tan dramático. Pero no pertenecía ni a la víctima ni a los sospechosos. Lo hice analizar. Sangre de vaca, Hastings. Probablemente de la entrega del carnicero el día anterior. «¡Una pista falsa!», exclamé. «Precisamente, mon ami».
volvió a enfrentarse a los demás. En cuanto a la figura misteriosa en el cementerio, no niego que existió, pero no es nuestro asesino. No. El verdadero criminal es alguien que no necesitaba entrar a la iglesia de noche, porque ya entendía sus secretos. Ella que descubrió el mecanismo de la campana, quien escenificó el terror de la mañana y quien afirmó estar profundamente dormida. Los ojos de Eloís se entrecerraron. La que no presentó ninguna receta válida para un sedante, continuó Poirot en voz baja, porque no existía. ¿Estás diciendo que maté a Edgar?, dijo ella, levantándose. Eso es absurdo. Al contrario, dijo Poirot, dando un paso adelante. Es elegante. Hace frío. Así es usted, señora, medido con precisión. La iglesia se llenó de un silencio incómodo, mientras los sospechosos reunidos esperaban el próximo movimiento de Poirot. Eloís Penaligón permaneció de pie con la misma serena elegancia que había mostrado durante toda nuestra investigación. Pero había una tensión innegable en su postura, una fachada helada que ocultaba algo mucho menos seguro debajo. La mirada de Poirot no se apartó de ella cuando empezó. «Señora, no le creo. No conozco el Silver Shore Trust», dijo, en voz baja y deliberada. «De hecho, creo que usted lo creó». Eloís parpadeó. Su expresión no traicionaba nada. «¿Lo creaste?», repitió ella, con voz suave pero con un tono débil. «Debe estar equivocado, señor Poirot». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Equivocada? No, señora. He visto el papel. He visto las firmas. Fue usted quien organizó el fideicomiso, quien forjó la identidad detrás de él. Fue usted quien puso esto en marcha». Vi cómo la compostura de Eloís se quebraba, solo por un segundo. Sus labios se abrieron ligeramente, pero se recuperó con notable rapidez. «No tienes pruebas de esto», dijo, con la voz endurecida. «Quizás no, todavía». Poirot levantó una mano como si dirigiera una orquesta. «Pero permíteme explicarte. Edgar Penhaligon, tu marido, era un hombre no solo rico, sino también de control. Nunca creyó en simplemente entregar su fortuna sin asegurarse de que nadie pudiera tomarla sin su permiso. Pero cuando te vio, creyó que serías su último gran legado. Es decir, hasta que supo que ya estabas planeando tu herencia». Miré a Eloís, todavía la imagen del aplomo. Pero ya no miraba a Poirot. Su mirada se había vuelto hacia adentro, como si intentara recordar algo que ya no importaba. La voz de Poirot era tranquila, pero aguda. «El Silver Shore Trust, la misma confianza que el propio Edgar quería discutir con usted, fue forjada por usted, señora, no solo como medio para reclamar su fortuna, sino para enmascarar sus verdaderas intenciones. Creías que con las firmas adecuadas podrías arrebatarle todo sin cuestionarlo. Un pequeño desliz, un cambio inteligente de nombres». Los ojos de Eloís se dirigieron por un momento hacia Julian, pero no dijo nada. Poirot volvió a centrarse en ella. Edgar, sin embargo, no estaba ciego a sus ambiciones, continuó Poirot. Y cuando se dio cuenta, el hombre que creía en el control y la precisión, vio que su propio control se estaba escapando. La expresión de Eloís estaba congelada. Sus labios se apretaron, pero no salió ninguna palabra. Poirot hizo una pausa. Y entonces planeó cambiar su testamento una vez más, esta vez para deshacer la confianza que usted había creado. Pero usted, señora, no podía permitir esto, y por eso lo silenció. Fue en ese momento cuando todo el peso de la acusación de Poirot pareció flotar en el aire, espeso y asfixiante. Eloís abrió la boca, pero solo se le escapó una leve risa. «Nunca quise matarlo», dijo en voz baja, más para sí misma que para cualquier otra persona. «Pero no me dejó otra opción». La mirada de Poirot nunca abandonó a Eloís mientras continuaba, cada palabra calculada para desentrañar el misterio en su esencia. «Hay otra cosa, señora, con la que no contaba. Una campana es una herramienta poderosa, no solo para invocar a los muertos,
sino también para invocar el miedo. No la tocó por amor a Edgar, sino por el deseo de controlar la forma en que murió. El rostro de Eloís se movió ligeramente, aunque sus labios permanecieron apretados en una delgada línea. Su mano, que había estado apoyada en el brazo de su silla, lo apretó con más fuerza. Poirot se acercó al altar y la tensión en la habitación pareció crecer con él. «Hoy temprano», dijo Poirot, alzando la voz con cadencia dramática, «tuve la oportunidad de examinar el mecanismo del campanario. Verá, Madame Penaligon no necesitaba una cuerda para tirar de esa campana. Necesitaba un sistema, un cronómetro, un dispositivo». Hizo un gesto hacia la campana. Las sombras de la iglesia la rodeaban como una gran bestia amenazadora. «Creo, señora, que usted fue quien se aseguró de que la campana sonara antes de la muerte de Edgar. Usó la misma astucia que empleó con Silver Shore Trust para crear una ilusión perfecta, una de destino e inevitabilidad. La campana sonó no solo porque podría, pero porque tu hecho suena». Los ojos de Eloís se entrecerraron, pero no habló. La voz de Poirot se suavizó, pero sus palabras siguieron siendo agudas. «Al configurar el cronómetro, te aseguraste de que la campana sonara en el momento exacto, antes de la muerte de Edgar. Un sonido como una sentencia de muerte, diseñado para perturbarlo, para crear la ilusión de retribución divina, para hacerle temer lo inevitable. Y cuando estaba drogado, vulnerable, dormido, eso es cuando golpeaste. Un solo golpe, perfectamente sincronizado para coincidir con el tañido de la campana. Se volvió hacia los demás. Lo que todos ustedes no comprendieron, mes amis, es que esto no era solo un asesinato. Era una actuación, una obra de teatro. Eloís Penaligon, señora, usted coreografió esta muerte con tanta precisión que el mismo sonido de la campana parecía anunciarla. Eloís apretó los puños en su regazo y apretó la mandíbula. Sus ojos estaban llenos de algo ilegible. No sabía si era arrepentimiento, orgullo o desafío. Poirot dio otro paso adelante y bajó la voz. «Usaste un mecanismo de cronómetro, conectado a la cuerda de la campana, para tocarla exactamente a las 6 de la mañana, cuando Edgar estaría en su momento más vulnerable. Le drogaste el vino, esperaste a que cayera inconsciente y luego preparaste el escenario de la habitación cerrada para cubrir tus huellas. Lo golpeaste con el candelabro, su elección del arma, porque estaba a mano y porque tenía un peso simbólico». Los labios de Eloís se abrieron y por primera vez un destello de emoción cruzó su rostro. «Pensó, señora», concluyó Poirot en voz baja, «que podía manipular el tiempo, el miedo y la muerte de su marido para lograr sus objetivos. Pero lo que no tuvo en cuenta fue lo único que siempre permanece después de un crimen: la verdad». Mientras Eloís permanecía allí, inmóvil, toda la fuerza de la revelación se instaló sobre la habitación como una nube oscura. El tañido de la campana pareció resonar en la distancia, pero esta vez se sintió como un recordatorio final de cómo el destino y la culpa habían desempeñado su papel. Poirot se volvió hacia los demás con la mirada fija. «La campana no sonó por la muerte, sino por usted, señora, y ahora debe enfrentar lo que usted creó». La iglesia se había quedado en silencio. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras alargadas en las paredes. Poirot estaba de pie en el altar, frente a los sospechosos reunidos, con su aguda mirada fija en Eloís, que estaba cerca de la parte de atrás, con los ojos entrecerrados y el rostro como una máscara de hielo. No había ninguna señal de remordimiento en ella, solo la sonrisa fina y controlada de alguien que creía haber orquestado su victoria a la perfección. «Señora», empezó Poirot con voz deliberada y llena de tranquila autoridad, «usted creía que podía controlarlo todo, cada detalle. Creíste que podías mover los hilos del destino y del tiempo mismo. Pero con lo que no contabas era con mi capacidad de ver más allá de las apariencias». Hizo una pausa
y se volvió hacia los demás. Verás, Eloís Penhaligon no asesinó simplemente a su marido en un ataque de ira o pasión. No, esto fue un cuidadosamente construido crimen, un asesinato intencionado. Los ojos de Eloís brillaron, pero no dijo nada. Poirot continuó, alzando la voz con un tono dramático. Drogaste el vino de Edgar, señora, sabiendo muy bien que los efectos lo dejarían vulnerable, inconsciente, incapaz de defenderse. Elegiste el arma perfecta, un candelabro de latón, no solo por su proximidad, sino porque no dejaría huellas dactilares. Caminó lentamente, cada paso calculado, cada palabra calculada. Una vez que Edgar estuvo inconsciente, te tomaste el tiempo para organizar cuidadosamente la habitación. Cerraste las ventanas y echaste el cerrojo a la puerta desde adentro, asegurando que el crimen parecería imposible. Nadie sospecharía que la llave de la habitación estaba en el bolsillo de tu camisón. Sentí que un escalofrío se apoderaba de la habitación cuando las palabras de Poirot dieron en el blanco. Eloís permaneció en silencio, su rostro ilegible, pero pude ver un leve temblor en sus manos. «¿Y el timbre, señora?», dijo Poirot en voz baja, volviéndose hacia ella. «No la tocaste por accidente. La campana estaba destinada a sonar. Antes el asesinato, preparar la escena, crear un juego psicológico de terror para Edgar. Sabías que estaría asustado. Querías que creyera que el destino estaba en su contra, que su muerte ya estaba escrita. Pero tu gran ilusión, tu gran diseño, no funcionó». La mandíbula de Eloís se apretó, pero aún así no dijo nada. Poirot esbozó una pequeña sonrisa casi comprensiva. «Creía que podía controlar el miedo, señora. Pensaba que podía controlar el momento. Pero la campana sonó por usted, no por Edgar. Su crimen no fue pasional, fue uno de precisión». La revelación de Poirot dejó la habitación llena de silencio. Los otros sospechosos observaron a Eloís, sin saber qué hacer con las acusaciones, pero los ojos de Poirot nunca la abandonaron. «Y sin embargo», continuó Poirot, «hay un último detalle que permanece oculto, uno que desentrañará lo último de su fachada cuidadosamente construida». La mirada de Eloís vaciló levemente, pero permaneció serena. Poirot se acercó al centro de la habitación. «Cuando examiné el estudio cerrado, encontré la evidencia típica de un crimen cuidadosamente organizado. No hay señales de entrada forzada, ni lucha, ni huellas dactilares. Pero sabía que había más. Un crimen en una habitación cerrada es un desafío, sí, pero no imposible. Y entonces busqué una salida». Un leve grito ahogado se escapó de los demás cuando la voz de Poirot se redujo a casi un susurro. «Hay un antiguo secreto en esta casa», dijo Poirot, con los ojos brillantes. «Una salida oculta, conocida solo por aquellos que conocen la casa íntimamente. Un agujero para el sacerdote, un pasadizo secreto desde el estudio que conduce directamente a los jardines traseros». Eloís se puso rígida. «Fue durante la llamada renovaciones. Usted actuó en esta mansión, señora, que descubrió este agujero del sacerdote», continuó Poirot. «Sabía que el secreto existía y sabía que podría proporcionarle la ruta de escape perfecta después de haber cometido su crimen. Entonces, saliste del estudio, sin ser observado, a través de ese mismo agujero, sin ser detectado por ninguno de los sirvientes o visitantes». Los ojos de Eloís se entrecerraron y sus labios se curvaron en una sonrisa que era todo menos inocente. «Verá», dijo Poirot en voz baja, «usted pensó que nadie notaría las pequeñas discrepancias, la llave faltante, la disposición inusualmente ordenada de la habitación. Pero olvidó una cosa, señora. Verdad siempre encuentra la salida. No importa lo bien escondido que esté, no importa lo bien diseñado que esté». Eloís permaneció en el silencio que siguió, su rostro ahora ilegible, su compostura anterior dando paso a algo más oscuro. No habló, pero sus ojos,
Esos ojos fríos y calculadores se encontraron con los de Poirot con una extraña calma. Era como si hubiera anticipado este momento, como si hubiera sabido que llegaría. Parecía casi ajena al peso de la acusación, como si ya no le importara. ¿Tiene algo que decir, señora?, preguntó Poirot, su voz todavía suave pero llena de una tranquila autoridad. Los labios de Eloís se abrieron ligeramente y dejó escapar una risa pequeña y amarga. La culpa, el destino, son todos iguales, ¿no? Crees que tienes control sobre todo, sobre cada pequeño detalle, pero al final todo es solo un juego. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Se burlaría de la culpa, señora? Ella se encogió de hombros. ¿Qué es realmente la culpa? Una construcción, algo que nos decimos a nosotros mismos para poder dormir por la noche. ¿Cree que las campanas doblan por mí, Monsieur Poirot? ¿Cree que el destino ha decretado mi castigo? Poirot asintió con gravedad. Sonó por usted, señora. Con esas palabras, el destino de Eloís Penhaligón quedó sellado. La campana, al parecer, había sonado por algo más que por Edgar. También había sonado por ella. Mientras se la llevaban, sentí que el peso del momento se asentaba. Había sido un viaje largo y retorcido, lleno de desvíos y pistas falsas, pero al final, lo que había triunfado era la aguda mirada de Poirot y su incesante búsqueda de la verdad. Se había hecho justicia y había sonado la campana por los culpables. El aire alrededor de la iglesia de Santa Winifred se había vuelto pesado por la finalidad. Había llegado el momento de la revelación, y mientras los aldeanos comenzaban a reunirse, murmurando sobre los acontecimientos que se habían desarrollado dentro de los muros de la iglesia, Eloís Penhaligón fue escoltada en silencio. No hubo lucha, ni estallido de emoción, solo la silenciosa resignación de alguien que conocía el resultado antes de que llegara. Poirot, que había encabezado la tarea de desenmascarar la verdad, estaba de pie junto a la puerta de la iglesia, con las manos cruzadas mientras observaba a Eloís pasar junto a él. Los detectives, Lauder y los demás, la flanqueaban. Sin embargo, era Poirot quien dominaba el espacio, y su sola presencia hacía que el momento pareciera más una escena pasajera de una obra de teatro que el clímax de una investigación de la vida real. Mientras guiaban a Eloís hacia el carruaje que esperaba, no pude evitar sentir una sensación de frialdad en mi pecho. Caminaba con una gracia que no parecía afectada por el peso de sus acciones, un modelo de elegancia en cada paso, y sin embargo, había visto las grietas, la forma en que su fachada se había destrozado brevemente cuando Poirot habló de la confianza, de su traición. «Señora», dijo Poirot, su voz rompió el silencio. «Nos has guiado a través de una actuación de gran astucia, un juego calculado. Y, sin embargo, has olvidado una cosa, la verdad que siempre encuentra su camino hacia la superficie». Eloís volvió ligeramente la cabeza hacia él y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No había miedo en su expresión, solo un leve rastro de diversión. «Veo que usted no cree en el destino, Monsieur Poirot», dijo, con voz suave pero aguda. «¿Crees que me has burlado?» Los ojos de Poirot se entrecerraron. «No creo en el destino, pero creo en tú, señora, y creo que lo que hiciste no lo hiciste por pasión, sino por vanidad. Y la vanidad, cuando no se controla, se convierte en destructivo». Hizo una pausa como si considerara esto por un momento. «¿Vanidad?», ella murmuró. «Tal vez, pero fue más que eso, ¿no? El doblaje de campanas para Edgar, una sinfonía perfecta, ¿no crees? Una última magnífico momento antes de que todo se desvaneciera». Poirot no dijo nada y se limitó a observar cómo llevaban a Eloís al carruaje que los esperaba. Sus palabras flotaron en el aire, su último comentario desafiante como un desafío lanzado al corazón mismo de la justicia que la seguiría. No había ningún remordimiento en ella, ninguna disculpa, solo la máscara fría de una mujer que había jugado un juego y perdido, pero que todavía, de alguna manera, parecía orgullosa de su propio diseño.
Cuando el carruaje de Eloís desapareció en la distancia, me encontré de pie junto a Poirot, observando cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de confusión e incredulidad. «Todavía no puedo comprenderlo del todo», le confesé a Poirot, mirándolo con el ceño fruncido. «¿Cómo podría alguien tan aparentemente sereno, tan hermoso, tan frío, haz algo así, calculado?» Poirot se volvió hacia mí, con el rostro indescifrable y el bigote temblando ligeramente de esa manera que yo había llegado a reconocer como un signo de su contemplación interior. «Verás, Hastings», comenzó Poirot, con voz suave pero firme. «Eloís Penhaligón era una mujer de gran inteligencia, una mujer que entendía el poder de las apariencias, pero debajo de ese exterior impecable había algo más oscuro». Esperé a que continuara. «Su belleza», dijo Poirot, «no fue solo un regalo, fue su arma, y como todas las armas, puede usarse para manipular, para controlar. Ella conocía su influencia sobre su marido, su encanto, sería su boleto para todo lo que deseaba, su riqueza, su poder. Pero ella no lo mató por amor, ¿verdad?», pregunté. Mi voz se apagó al darme cuenta. «No», dijo Poirot, sus ojos fijos en los míos. «Era vanidad, Hastings, vanidad disfrazada de elegancia. Ella no quería compartir la herencia, no quería compartir el poder. Y en su mente, Edgar era un hombre que se interponía en el camino de sus verdaderos deseos. Deseos que nunca fueron tan puros como sus deseos. Gracia exterior sugerido». Miré hacia el cementerio vacío. La quietud de la escena reflejaba el tranquilo reflejo dentro de mí. «Ya veo», murmuré. «Nunca se trató de amor. Se trataba de control». «Precisamente», respondió Poirot, «y ese es el tipo de vanidad más peligroso». Con el arresto de Eloís, el capítulo final pareció cerrarse de una manera que parecía demasiado fácil. La conmoción del asesinato, la complejidad del engaño y el desvelamiento final de sus motivos habían dejado al pueblo en un silencioso alboroto. Sin embargo, incluso cuando estábamos al borde del precipicio de la justicia, quedaba una última cuestión que debía abordarse. La fortuna de Edgar, todo su patrimonio, había estado involucrado en el fraudulento Silver Shore Trust, la creación de Eloís. Fue una artimaña inteligente, y fácilmente podría haber resultado en que toda la riqueza pasara a sus manos. Pero Poirot no era alguien que dejara que el último truco de un criminal tuviera éxito. «Me aseguraré», dijo Poirot en voz baja mientras caminábamos juntos desde la iglesia, «que el Silver Shore Trust se disuelva». Los deseos de Edgar eran claros, incluso en ausencia de su testamento final. «¿Y qué pasa con la fortuna?», pregunté, todavía aturdido por la naturaleza inesperada de la participación de Eloís. «Ah, Hastings», dijo Poirot con una pequeña sonrisa. «Ahí es donde radica la verdadera nobleza del corazón de Edgar Penhaligón. Era un hombre que buscaba ayudar a los indefensos, apoyar a aquellos que no podían defenderse. Su fortuna irá al orfanato que había apoyado durante años, un lugar que sabía que la usaría para el bien». Dejé de caminar por un momento. «¿Un orfanato?», repetí. «Pero eso contrasta mucho con todo lo que Eloís quería». Poirot asintió. «Precisamente, Hastings. Por eso el giro final en este caso es tan apropiado. El legado de Edgar Penhaligón, lo que él realmente valoraba, permanecerá, a pesar de las maquinaciones de quienes intentaron robarlo. Se hará justicia no solo en los tribunales, sino en las vidas de quienes más la necesitan». Continuamos por el sendero tranquilo y, aunque la tormenta de los últimos días había pasado, la tranquila sensación de justicia, de una vida vivida con verdadero propósito, permaneció con nosotros. Mientras permanecíamos en la tranquilidad del cementerio, justo después de que se llevaran a Eloís, el canónigo Redmayne se acercó a nosotros. Sus pasos eran lentos, deliberados, y cuando nos volvimos para mirarlo, noté que sus ojos parecían nublados
por algún recuerdo no expresado. ¿Sabes?, dijo con su voz suave y ronca. Hay una vieja historia ligada a esta iglesia, una leyenda, una sobre la que se ha susurrado durante generaciones. Poirot asintió. ¿Una leyenda? ¿De la muerte? El canónigo miró hacia el campanario. Sí, una historia, enterrada hace mucho tiempo por el tiempo, pero aún conocida por los viejos aquí. Había una vez una mujer, no diferente de Eloís en algunos aspectos, hermosa, calculadora. Tenía una habilidad con los hombres, los hacía hacer lo que deseaba. Me incliné hacia adelante, intrigada. ¿Y qué pasó con ella? Ella asesinó a su marido, respondió el canónigo Redmayne, su voz cada vez más distante, como si la historia todavía lo persiguiera. Dicen que la campana sonó por él, justo antes de su muerte. Los aldeanos pensaron que era una maldición. El sonido de la campana significaba algo oscuro. Igual que le pasó a Edgar, dijo Poirot en voz baja, entrecerrando los ojos. El canónigo asintió lentamente. De hecho, la mujer tenía colocar que sonara la campana, para asustar a su marido. Lo usó para atormentarlo, para hacerle creer que la muerte era inevitable, tal como lo hizo Eloís con Edgar. La mujer nunca fue atrapada, pero su destino, bueno, se dice que no pudo escapar del peaje de la campana. Incluso después de su muerte, se cree que su espíritu ronda la torre. Intercambié una mirada con Poirot. Parece, dije, que la campana puede doblar para aquellos que intentan engañar al destino. En efecto, mon ami, murmuró Poirot, pero no es la campana la que juzga, sino la corazón del que mueve los hilos. A la mañana siguiente, mientras Poirot y yo nos preparábamos para salir del pueblo, nos detuvimos brevemente en el café local para recoger nuestras cosas. El mundo exterior parecía tan normal como siempre, aunque el misterio de la muerte de Edgar Penhaligon todavía pesaba mucho en mi mente. El periódico yacía sobre el mostrador, y mientras hojeaba las páginas, un titular llamó mi atención. Poirot, siempre alerta, miró por encima de mi hombro. Se revela el oscuro pasado de la viuda local. Eloís Penhaligon defraudó a 2 exmaridos antes de asesinar al tercero. Leí en voz alta, con una sensación de hundimiento en el estómago. Parece que hay más en ella que solo un matrimonio fallido y un testamento falsificado. Poirot asintió. Ah, Hastings, el giro final. La campana sonó no solo para Edgar, sino para todos los que fueron engañados. Los maridos anteriores de Eloís, quienes murieron misteriosamente, fueron víctimas de su manipulación, al igual que Edgar. Pero ¿por qué no sabíamos esto antes? Yo pregunté. Porque, mon ami, siempre es la última pista, la que menos esperas, la que revela la verdad. La vanidad de Eloís se extendía mucho más allá de Edgar, y su ambición fue su perdición. Una mujer que ve a los demás como herramientas es a menudo la que se convierte en la herramienta de su propia destrucción. Cuando miré el titular del periódico por última vez, sentí como si todo el pueblo hubiera exhalado un suspiro colectivo de alivio. La verdad había salido a la luz, pero para Eloís, el peaje final fue mucho peor de lo que cualquier campana podría ofrecer. Cuando las últimas luces se desvanecieron del cielo, Poirot y yo nos quedamos en el umbral de la tranquila aldea, el misterio finalmente resuelto. Eloís Penhaligon ya no era la mujer que había tejido sus redes de mentiras, sino prisionera de su propia ambición. La campana, que una vez había sonado por la muerte de Edgar, ahora había sonado por su culpa. Poirot, como siempre, estaba tranquilo y sereno. «Verás, Hastings», dijo, volviéndose hacia mí con una leve sonrisa. «La verdad, mon ami, siempre emerge. No importa cuán hábilmente uno teje su tejido de engaño, la verdad encontrará una manera de atravesarlo. Es como la campana, silenciosa por un tiempo, pero siempre sonando al final». Asentí pensativamente, considerando sus palabras. Sí, Poirot, las campanas doblan por la culpa, de hecho, y ninguna manipulación, por más que sea, podrá silenciar la verdad.
El bigote de Poirot se movió. Pero no olvidemos, Hastings, que no son solo los culpables los que buscan silenciar la campana. Hay quienes buscarían silenciar la verdad disfrazado eso, y es ellos quien siempre debe tener cuidado. Me reí entre dientes, sacudiendo la cabeza ante la complejidad de todo. Ciertamente parece, Poirot, que has resuelto otro, aunque, debo admitir, me alegro de que no tengamos que enfrentar más misterios relacionados con las campanas por un tiempo. Poirot me dirigió una mirada de complicidad, con un brillo en los ojos. Quizás, Hastings, pero la verdad, como sabes, tiene una manera de aparecer cuando menos se espera. Entonces, ¿cuál crees que fue la pista más importante que expuso las verdaderas intenciones de Eloise? ¿Fue la manipulación de la campana, su confianza forjada, o algo completamente distinto? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este misterio de Hércules Poirot, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Su apoyo nos ayuda a dar vida a historias de detectives más emocionantes cada día. Y estad atentos. Pronto habrá más misterios cautivadores con Poirot.